Cordiales saludos para todos. Continuamos con nuestras clases y en esta presentación hablaremos de las medidas de habilidad intelectual general. Y vamos a hablar de la inteligencia, qué es la inteligencia y las pruebas y su histórico, cómo se han iniciado el estudio, los test para determinar la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Entendida como cualidad mental que consiste en la capacidad para aprender de la experiencia, resolver problemas y utilizar el conocimiento para adaptarse a las situaciones nuevas. Aptitud de las personas para desarrollar pensamiento abstracto y razonar, comprender ideas complejas, resolver problemas y superar obstáculos, aprender de la experiencia y adaptarse al ambiente, competencia humana para desarrollar pensamiento analítico racional. El desarrollo histórico del estudio de la inteligencia señalan autores clásicos más destacados. Alfred Binet, considerado creador de los primeros estudios sobre la inteligencia, propuso un método de ejecución en el cual la inteligencia se calculaba sobre la base de tareas que exigían comprensión, capacidad aritmética, dominio del vocabulario, etc. Fue el introductor del concepto de edad mental. Este concepto llevó más adelante al de cociente de inteligencia. Terman, psicólogo americano, fue el introductor del término cociente intelectual, el CI, índice de medida de la inteligencia tanto para niños como para adultos. Revisó los test de inteligencia de Binet y Simon. Otros autores que destacan en el estudio de la inteligencia son Thurston y Howard Gardner. Gardner es un psicólogo norteamericano conocido por su teoría de las inteligencias múltiples. Y las teorías revisadas es en función a varias preguntas y pretende dar respuesta a a la serie de preguntas que los investigadores se han ido formulando. Y hay mucho que decir de la inteligencia y las preguntas son: ¿se trata de una capacidad general o de varios factores específicos? Y si hay más de uno, ¿qué grado de correlación guardan entre ellos? ¿La inteligencia cambia o permanece estable a lo largo de la vida? ¿En qué medida son innatas y adquiridas? ¿Reflejan una aptitud cognitiva básica y abstracta o contenidos adquiridos en la escolarización? ¿En qué medida predice el éxito académico, profesional y en general en la vida? ¿Puntúan más las mujeres o los hombres? ¿Es cuestión de velocidad de procesamiento de la información? ¿Responde solamente a una dimensión intelectual y racional o depende también de otras vertientes psicológicas como la afectiva? ¿Cómo se puede medir la inteligencia? Para dar respuesta a esta cuestión, los investigadores usaron el enfoque que el análisis factorial les ofrecía. El análisis factorial es un método estadístico que identifica grupos de elementos, factores, que guardan relación entre ellos en un test.
Charles Spearman fue uno de los principales impulsores del análisis factorial aplicado al estudio de la inteligencia. Consideraba que existía una inteligencia general, factor G, que subyacía a los factores específicos. Thurston fue su gran opositor. Utilizando la misma técnica, identificó 8 grupos de capacidades mentales primarias. Un análisis más profundo del estudio de Thurston reveló la existencia de una tendencia leve entre los que habían destacado en uno de los 8 grupos a tener buenos resultados también en el resto de capacidades, lo cual les llevó a pensar que existía cierta evidencia de la existencia del factor general. En notas anteriores sobre la definición del término test, hemos mencionado una serie de características necesarias para considerar un test adecuado. Una de ellas es la estandarización. Los resultados obtenidos por el sujeto son comparados con los obtenidos por una población normal, grupo de normalización, previamente sometida al test. Los resultados de los test normalizados suelen formar una distribución normal, es decir, un dibujo en forma de campana donde se sitúan las puntuaciones que componen la curva normal, es decir, muestra cómo se comporta la variable que queremos medir en una población normal y nos permite comparar la puntuación del sujeto en esa variable con lo esperable en términos de normalidad estadísticas. Los extremos son las puntuaciones menos obtenidas por la población normal. Algunos test de inteligencia actuales. El WISE corresponde a Wechsler, test de inteligencia para adultos. El WIR, escala de inteligencia de Wechsler para niños. Raven o matrices progresivas en sus 3 escalas. PMA, actitudes mentales primarias. TEA, test de actitudes escolares. Factor G, test de escala 2 y 3 de Cattell. Como conclusión a este apartado sobre la inteligencia, podemos decir que es un concepto abstracto definido como la capacidad de aprender de la experiencia, resolver problemas y adaptarse a situaciones nuevas. Se ha demostrado la existencia de capacidades específicas. A la vez, se ha investigado la inteligencia como capacidad general. El uso del análisis factorial ha demostrado la existencia de grupos de aptitudes mentales. Algunos estudios neurológicos han sido diseñados para medir la inteligencia. Los resultados todavía son pioneros. El principal instrumento de medición son los test de aptitud y de rendimiento. Se presupone cierta estabilidad de la inteligencia. Las investigaciones genéticas y ambientalistas han aportado resultados positivos sobre la influencia de ambos en la inteligencia. Éxitos y adelante.